Estimado docente, muy buenas noches. Hoy mi grupo y mi persona vamos a hacer una exposición acerca del tema la capacidad e incapacidad de ejercicio, que justamente de forma introductoria, el estudio de la capacidad e incapacidad de ejercicio es fundamental en el derecho de las personas, ya que determina quién puede ejercer derechos y asumir las obligaciones. ¿Qué quiere decir? Permite conocer hasta qué punto una persona puede actuar válidamente por sí misma dentro de un ámbito jurídico. Asimismo, la capacidad jurídica está basada en la dignidad humana, que está reconocida en el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. O sea, quiere decir que toda persona posee un valor intrínseco que otorga pues el derecho a ser reconocido como sujeto de derecho y deberes ante la ley. Y justamente también hemos abarcado lo que estipula en el Código Civil peruano la diferencia entre la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. En lo que es la capacidad de goce, no principalmente indica que toda persona, por el hecho de existir, tiene la posibilidad de ser dueña del derecho y algunas obligaciones. No, asimismo, lo que es la capacidad de ejercicio, no, justamente implica que toda persona puede actuar por sí misma en el ámbito jurídico, realizando actos con efectos legales sin necesidad de representación. Entonces, el objetivo principal de esta monografía es analizar los tipos de capacidad, sus límites, sus diferencias con la ciudadanía y la protección legal de quienes no pueden ejercerla plenamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esta parte? Que buscamos comprender cómo el derecho garantiza que todas las personas, aunque aquellas con limitaciones, estén amparadas por la ley y puedan participar pues en la vida jurídica de manera justa y segura. Y también hemos abarcado lo que es la capacidad y tomar algunos autores en donde nos indican, por ejemplo, el artículo 3 del Código Civil de 1984, que es la vigente, señala que la capacidad jurídica de la persona natural comienza con el nacimiento y termina con la muerte. O sea que toda persona desde su nacimiento tiene el derecho de ser reconocida como sujeto de derecho y obligaciones hasta su fallecimiento. Y por ahí también hemos tomado lo que es el autor Rubio 2011, que indica que la capacidad es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones sin necesidad de voluntad. ¿Qué quiere decir? O sea, no se requiere que la persona manifieste su voluntad para tener derechos, ¿no? Entonces, esto le corresponde por su simple existencia. Asimismo, Taoa 2018 indica que la capacidad es inherente a la personalidad humana y no depende de circunstancias externas, que quiere decir que todas las personas, sin importar su edad, condición, situación, poseen la capacidad jurídica por solo el hecho de ser seres humanos. Y también hemos abarcado lo que es Puente 2003, ¿no? Que nos indica que la capacidad es una cualidad jurídica que permite participar en relaciones patrimoniales y extrapatrimoniales. Entonces, gracias a la capacidad, ¿no? La persona puede intervenir en actos jurídicos, por ejemplo, relacionados con bienes o con su vida personal familiar. En ese entender, voy a pasar al siguiente compañero para que nos pueda hablar sobre la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Buenas noches, docente. Esta noche voy a tratar y hablar sobre el tema de capacidad de ejercicio y de goce. Hoy voy a explicar un tema muy importante de los derechos de personas, la capacidad de goce y la de ejercicio. En palabras simples, esas capacidades nos dicen cuando una persona tiene derechos, cuando puede ejercerlos por sí mismo. Vamos a verlo de forma sencilla y con ejemplos para entenderlo mejor. La capacidad de goce, primero. Esta es la aptitud de todas personas. Tenemos para tener derechos, obligaciones, sin importar si somos niños, adultos o ancianos. Desde el momento en que nacemos ya tenemos derechos a un nombre, a la vida, a una familia, a la identidad. Por eso Domínguez en el 2008 dice, es, es circunstancial.
al ser humano. Sin ella no hay personalidad jurídica, ¿no? O sea, sin capacidad de goce no podríamos ser reconocidos como personas ante la ley. Además, Núñez en el 2012 señala que esta capacidad no puede limitarse porque todos somos iguales ante la ley. Ejemplo, un bebé recién nacido todavía no puede hablar ni firmar, pero ya tiene derechos, como el de recibir ciudadanía, alimentos y un nombre. Esa es la capacidad de goce. La capacidad de ejercicio, a diferencia de esa, eh, aparece más adelante, ¿no? Generalmente cuando el ser humano cumple los 18 años, puede usar los derechos y cumplir obligaciones por sí misma. En el Perú, según el artículo 42 del Código Civil, esto ocurre a los 18 años cuando alcanzamos la mayoría de edad. Torres, en el 2020 dice que se necesita madurez y discernimiento, es decir, saber lo que hacemos. Ejemplo, a los 18 años ya podemos firmar contratos, votar, casarnos o asumir responsabilidades legales. En cambio, un niño no puede hacerlo solo, porque la ley protege y a quienes aún no tienen esa capacidad. Como explica Núñez y Santillán, entonces mientras la capacidad de goce nos dé los derechos, la capacidad de ejercicio nos permite usarlos y responder ante ellos. En resumen, todos nacemos con capacidad de goce, pero solo cuando crecemos y tenemos madurez, obtenemos la capacidad de ejercicio. Voy a pasar a mi siguiente compañero para que pueda explicar la diferencia entre capacidad y ciudadanía. Buenas noches, mi nombre es Wilmar Medrano Rojas y bueno, en esta oportunidad voy a continuar con la exposición. Voy a hablar acerca de la diferencia entre capacidad y ciudadanía. Capacidad es sobre todo en el ámbito civil. La capacidad de ejercicio pertenece netamente al ámbito del derecho civil y permite actuar válidamente en la vida privada como por ejemplo poder contratar, poder hacer demandas, poder casarse. Y por otro lado, la ciudadanía, en cambio, pertenece al ámbito neto también del derecho constitucional y se refiere a la capacidad de participar en la vida política del Estado. Esto podría ejemplificarse a través de los votos o los sufragios que hacemos en la elección de autoridades que nos representan, también el derecho a ser elegido o también ejercer cargos públicos. Para poder un poco más de entrar en detalle sobre la ciudadanía, esto se adquiere a los 18 años, pero se puede perder o suspenderse, mientras que la capacidad civil, por el otro lado, la capacidad civil se mantiene salvo la declaración judicial de incapacidad. Ahora, también quiero hablar acerca de lo que menciona Torres en el 2020. Explica que tener capacidad civil no otorga automáticamente los derechos políticos. Y también la Constitución Política del Perú del año 1993, el vigente, en el artículo 30, menciona que son ciudadanos los peruanos mayores de 18 años e inscritos electoralmente. Aquí también se puede ver claramente la diferencia entre la capacidad y la ciudadanía. Entonces, la capacidad permite ejercer derechos civiles, mientras que la ciudadanía nos otorga los derechos políticos. Bien, ahora quiero mencionarle, estimado doctor, sobre la incapacidad absoluta y relativa. Cuando hablamos de incapacidad absoluta, vamos a tener que invocar el artículo 43 del Código Civil, nuestro actual Código Civil, donde nos menciona que son absolutamente incapaces los menores de 16 años, también las personas sin discernimiento y quienes no pueden manifestar su voluntad. Espinosa nos menciona que la carencia total de aptitud para actos jurídicos válidos. Del Águila también nos menciona que es una medida de protección integral y no de exclusión o discriminación. Por otra parte, tenemos la incapacidad relativa, también en su artículo 44 del Código Civil,
nos menciona que son relativamente incapaces los mayores 16 y menores de 18 años, personas con deterioro mental leve, los pródigos, los ebrios habituales, los toxicómanos y también los malgestores. Eh, Esto es una restricción parcial según Spinoza y según Del Águila nos menciona que es una protección flexible y progresiva, alineada con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esto en la ONU del año 2006. Muy bien, ahora voy a mencionar acerca de la representación legal del incapaz. En el artículo 45 del Código Civil, los representantes legales ejercen los derechos de los incapaces según la patria potestad, la tutela o curatela. Bueno, esto se basa en el principio de protección de la persona humana, de acuerdo a la Constitución Política en el artículo 1. Las formas de representación son la patria potestad, donde los padres son los que representan, esto en el caso de menores, ¿no? En el caso de los menores, la representación es bajo la patria potestad. También tenemos a la tutela, el tutor es el designado judicialmente cuando no hay padres, cuando no están los padres. También tenemos la representación a través de la curatela para mayores con incapacidad declarada o también llamados interdictos. Son mecanismos de apoyo e inclusión jurídicas y no de exclusión. Más allá de poder discriminar, esto al contrario va protegiendo a la persona incapaz. El curador es cuando hay personas mayores de edad declarados incapaces o interdictos. También quiero mencionar, estimado docente, que hay una jurisprudencia en el Tribunal Constitucional, es la número 0047 del 2004, y esto ha precisado lo que estaba mencionando, ¿no? Que toda limitación a la capacidad de ejercicio debe interpretarse como una manera restrictiva y conforme al principio de la dignidad humana y no de la discriminación. Como también ya se había mencionado, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la ONU del 2006, ratifica que nuestro país, el Perú, obliga a sustituir los modelos de sustitución de la voluntad por sistemas de apoyo que respeten las decisiones de las personas. Muy bien, en conclusión, podemos mencionar que toda persona tiene capacidad de goce, tiene la potestad de tener los derechos que le reconoce el Estado desde su nacimiento. Esto también está consagrado en el Código Civil en el artículo 3. Entonces, la capacidad de goce lo tenemos desde el nacimiento. También la capacidad de ejercicio depende de la madurez y el discernimiento de acuerdo al artículo 42 del Código Civil. La capacidad de ejercicio vendría a ser el eje central de la autonomía jurídica de una persona, pues esto nos permite actuar libremente en el ámbito civil. También otra de las conclusiones que podemos llegar es que las incapacidades absoluta y relativa equilibran la protección y la autonomía personal. La distinción entre capacidad de goce y la capacidad de ejercicio nos permite entender también la progresiva incorporación de una persona o de la persona a la vida jurídica. Otra de las conclusiones que llegamos es que la representación legal garantiza la defensa de los derechos de los incapaces. Como lo habíamos mencionado, esto se da a través de una representación, ya sea de los padres en la patria potestad, de la tutela con los tutores o la curatela con los curadores. Finalmente, mencionarle que la diferencia entre capacidad civil y ciudadanía demuestra que los derechos privados y políticos pertenecen a esferas distintas, son ámbitos diferentes, pero ambas reflejan la dignidad humana. Eso sería todo con respecto a la exposición
para el día de hoy. Muchas gracias.